efectivamente ha representado un espacio para que los maestros, déjenme decirles que soy maestro frente a grupo, estoy laborando frente a grupo, y entonces me parece que esto de tener espacios como Observatorio Ciudadano nos ayuda muchísimo, es un referente muy importante para nosotros. El otro asunto que comentaba Aldo, brevemente me refiero porque tiene que ver con el contexto. Efectivamente, en estos momentos soy y no soy el secretario general de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, si fuera, tendría ya fuera mi Hummer, pero no me la dieron. Ese es el asunto. En estos momentos, por la estructura misma del sindicato, déjenme decirles muy rápido, porque repito que es parte del contexto, el 1 de julio debió llevarse un congreso seccional para renovar precisamente al comité, pero en estas prácticas que nosotros hemos criticado de la señora Alvester Gordillo, pues nos aplicó lo que en el vocabulario sindical se conoce como un charrazo sindical. El día 1 de julio, de alrededor de 630 delegados, su servidor junto con el comité ejecutivo obtuvimos alrededor de 500 delegados, mientras que otro comité que formó y que obviamente le apuesta al proyecto de la señora Alvester Gordillo fueron alrededor de 120 delegados. Con esos 120 delegados realizó un congreso e impuso a un comité ejecutivo seccional que nosotros llamamos espurio porque no tiene la representación. A partir de ese entonces también nosotros nos constituimos como comité ejecutivo seccional y estamos hoy en la pelea por el reconocimiento de nuestro comité en dos terrenos, en el terreno político y en el terreno jurídico. Metimos una demanda para que se nulificara este proceso, presentamos videos y una multiplicidad de pruebas donde se certifica que efectivamente hubo allí un fraude enorme. Y entonces, pues esa es una primera parte. ¿Pero por qué lo comento? Lo comento porque este asunto de la Alianza por la Calidad de la Educación tiene mucho que ver con una reestructuración o un férreo control de las dirigencias sindicales en todo el país. Tiene que ver incluso, aunque parezca un poco ridículo, insano desde luego, este asunto de las 59 Hummers. Los maestros en muchos estados de la República hoy presentan protesta, y un asunto de remarcar esa fidelidad con los líderes sindicales es haciendo este tipo de regalos. Es a final de cuentas una práctica que se ha dado reiteradamente en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, me refiero a su cúpula. Quiero comentar también a partir de una idea. Hoy en día en los medios de comunicación y alguna parte en general de la opinión pública remite este problema de magisterial y de la alianza a la venta, compra de plazas y herencia de las mismas. Bueno, aquí queremos manifestar que desde la formación de la coordinadora en 1979, uno de los puntos fundamentales que estuvimos atacando fue la corrupción y la compra y venta de plazas. Nosotros fuimos los que denunciamos esa parte, los que tratamos siempre de eliminar, porque obviamente no nos parece que eso sea lo correcto. Por eso remitirlo a esto me parece que es una forma muy simplista de analizar las situaciones. En cambio, nosotros presentamos algunos puntos del por qué no coincidimos con esta alianza y de por qué en varios estados de la República existen movilizaciones en contra precisamente de este pacto. Uno que ya han hablado aquí los ponentes que me antecedieron es precisamente que se trata de un acuerdo popular, un acuerdo donde los maestros de base no participamos, donde no tuvimos ninguna injerencia, donde no se nos preguntó, y nos parece que cualquier proyecto de reforma educativa tendría que contar con la participación principalmente o fundamentalmente de los maestros en las escuelas, desde luego de organismos de investigación,
de organismos que se dediquen a estos temas de la educación, pero tiene que someterse a un intenso debate, a un fuerte debate, para que lleguemos precisamente a consensos, para que construyamos cosas. El mecanismo de que se implanta de cupular hace precisamente que los maestros en las escuelas no veamos este acuerdo o esta alianza como un asunto de construcción nuestra. La experiencia que hemos forjado a lo largo de tantos años en cada una de las aulas no se considera. La gente de escritorio cree que eso es por donde debemos caminar, y esto, creo, a lo largo de todas las experiencias que hemos tenido, es que conduce al fracaso. Por tanto, una primera situación, una primera propuesta es que la construcción de un proyecto de educación tiene que pasar necesariamente por los actores fundamentales, que somos los maestros, y la recuperación de las experiencias educativas, pedagógicas, que día a día forjamos. Se trata también de un acuerdo cupular. A nosotros, desde luego, es bastante cuestionable que una vez que el 15 de mayo se firmó este acuerdo entre el presidente de la República y la presidenta vitalicia del CENTE, después sea la presidenta del CENTE quien vaya a cada uno de los estados, digamos que a recabar las firmas de aceptación. Esto es, pues bueno, para nosotros resulta totalmente anómalo. Dice ahí en el mismo acuerdo, debería ser una política de Estado, como la opera, por ejemplo, una líder sindical. O sea, ¿cómo se entiende esto? ¿Qué interpretación y qué mensaje hay? Y desde ahí, desde luego, ya tiene también la otra parte, digamos, del fracaso mismo. ¿Cómo es posible que para una alianza de estas dimensiones se suscriba un acuerdo precisamente con quien menos legitimidad tiene? Este asunto que les decía de lo que sucedió en la sección 9 del charrazo no es nuevo, es una práctica constante. En Baja California Sur, en Chiapas, se aplicó exactamente el mismo método. Hoy, en estos estados y en varios estados de la República, desde luego hay una inconformidad enorme con la representación sindical. Quiero manifestarles que somos 59 secciones, y de estas 59, solamente Oaxaca tiene representación estatutaria, es decir, reconocida por el CEN del CENTE. Porque miren, aquí también se establece el mecanismo. La estructura está de tal manera que la única instancia que define quién tiene la representación estatutaria es precisamente el CEN del CENTE. O sea, ellos dicen, ellos pueden hacer un congreso, por ejemplo, que debieran ir 1000 delegados, y se presentan 50 y ellos lo validan, ellos mandan toda la documentación para que en conciliación y arbitraje les den la toma de nota, es decir, el reconocimiento. Si alguna otra instancia va y presenta, de los 1000 delegados somos 950, el suyo no vale. El que vale el mecanismo es la estructura que se da ya en el CENTE. Y entonces, con esta poca legitimidad o nada de legitimidad, no es posible que se camine hacia un gran acuerdo de educación. Pues estos son, digamos que, algunos elementos que hacen que este acuerdo no sea viable y que sea, por otro lado, criticable. También les comento, dentro de estos puntos que tenemos de diferencia con esta alianza por la calidad, desde luego la estabilidad laboral. Ese es un punto que nos pega muy fuerte, y que ahora en la alianza, obviamente, en la alianza no está escrito, en las 10 prioridades, en los 5 ejes, no está escrito, pero es algo que se está llevando a la práctica. Hoy en día, en el caso del Distrito Federal, cientos de maestros están laborando bajo contratos temporales de 2 y 3 meses. ¿Esto qué genera? Pues genera una inestabilidad enorme, y además, quien da el aval para continuar dentro o para continuar con este contrato es el director, y que mucho se remite en ocasiones no a la labor del maestro, sino a la fidelidad que le tenga.